Dos temas. Ok, entonces hoy vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a terminar con el tema que empezamos la clase anterior, que es el tema de determinantes. Con eso finalizamos el capítulo 2 sobre álgebra de matrices e iniciamos el capítulo 3. El capítulo 3 es pues bastante bonito, es sobre geometría, ¿verdad? Cuando hablamos de geometría, no pensamos en triángulos, ¿verdad? Alturas, ese tipo de cosas, y vamos a ver que lo que vamos a hacer es darle una interpretación geométrica, ¿verdad? Básicamente una interpretación visual, donde podemos dibujar cosas, dibujar matrices, a ciertos tipos de matrices que son dibujables, ¿verdad? Podemos representar gráficamente los objetos de estudio algebraicos desde un punto de vista geométrico, desde un punto de vista visual. Entonces, ese es el objetivo de hoy, ¿verdad? Terminar el capítulo 2 e iniciar el capítulo 3. Preguntan aquí qué se va a evaluar en la tarea 3. En la tarea 3, que inicia mañana también, ¿verdad? La tarea 3 se va a evaluar una parte, la mayor parte, va a ser de los últimos temas que hemos hablado, ¿verdad? Determinantes, inversas, toda la parte de matrices que no se evalúa en la tarea 2, y unas preguntas pocas, creo que son como 3 o 4, menos de 3, creo que son 3, sobre lo que los acaba de comentar, ¿verdad? Geometría vectorial, ¿verdad? Geometría en el espacio. Entonces, sí, la tarea 3 va a tener un poquito del capítulo 2, lo que no se evalúa todavía, y lo que veamos hoy acerca de geometría. Ok, entonces, rápidamente, bueno, les voy a compartir, solo que he hecho, creo que no les voy a compartir la pizarra, solo que no creé la... Ok, hoy que estamos, 3 de mayo. Okay, entonces, esto es 1004, un segundo, 3 de mayo. Ok, ahora sí. Entonces, permítanme compartirles la pizarra. Quitemos esto. ¿Me avisan si logran ver bien la pizarra, sí? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a, como les dije, ahora a terminar la parte de determinantes. Y, por lo tanto, la parte de sistemas de ecuaciones lineales mediante análisis algebraico, mediante el álgebra de matrices. Entonces, tal vez para ir recordando un poco lo que hemos estado haciendo, recordemos que un sistema de ecuaciones lineales, este es el principal objeto, el principal tema de estudio de este curso, todo casi se va a reducir a analizar un sistema de ecuaciones lineales. Se puede representar ¿sí? Como una multiplicación matricial. Entonces, las matrices las introdujimos en un principio como una herramienta estética, ¿verdad? Como una forma de llevar el orden a la hora de realizar operaciones de fila, ¿verdad? Reducir un sistema de ecuaciones a una forma en la cual yo puedo leer la solución del sistema, ¿verdad? Entonces se puede representar como una multiplicación matricial. Entonces, es decir, la herramienta que estamos utilizando, las matrices, no solamente me dan una forma ordenada de escribir las cosas, sino que además me permiten darle al sistema, al conjunto de ecuaciones una estructura algebraica, ¿verdad? Mediante la multiplicación de matrices. ¿Verdad? Por ejemplo, para no dejar esto en el ámbito de lo abstracto, ¿verdad? Si yo tengo un sistema, no sé, 2x más 3y igual a 5, y tengo aquí, no sé, 7x más 10y igual a 4. Entonces, este sistema, yo, ¿verdad? Lo puedo representar de forma matricial, eso es lo que hicimos al puro principio, pero además lo puedo representar no solamente en una tabla,
sino que le puedo dar a la estructura algebraica al escribirlo como un producto entre matrices. ¿Cuáles? Y la matriz de coeficientes, ¿verdad? Que acompaña a la X y a la Y, multiplicada por la columna de mis incógnitas, ¿verdad? En este caso, la X y la Y. Y este producto, ¿verdad? Si ustedes hacen el cálculo, ¿verdad? Si ustedes hacen primera fila bueno, esta fila por columna, pues ese producto le tiene que dar 5, ¿verdad? Y si ustedes hacen segunda fila por la columna, pues ese producto le tiene que dar 4. ¿Ok? Entonces, noten que no solamente puedo escribirlo de forma matricial, como lo hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? De forma compacta y ordenada, sino que además esta forma matricial la puedo representar mediante un producto. Entonces, si yo lo que ando buscando es el valor de la X y el valor de la Y, pues lo que tengo que hacer, ¿verdad? Una vez que lo pienso como un producto, es despejar este factor. ¿Y cómo despejo si estoy multiplicando, digamos, a mis incógnitas? Si esto fuese una ecuación del tipo, ¿verdad? AX igual a B, y yo quiero saber quién es el valor de la X, paso la a dividir, de forma que me queda B entre A. Entonces, la misma idea aplica una vez que le doy esta estructura algebraica. Mi incógnita ahora no es una X solamente, como en el ejemplo de los números reales, sino que es una columna, una matriz que está multiplicada por otra, ¿verdad? Por un número, una matriz de números, y es igual a una constante, ¿verdad? En este caso, la B. De forma que yo este sistema lo debería de poder resolver dividiendo, ¿verdad? Para resolver este sistema, es decir, para despejar lo que está multiplicando a esta incógnita, ¿verdad? Que en este caso es una matriz, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? La misma operación que haría yo en los números reales. ¿Cuál es? Dividir. Dividir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir dividir cuando estamos hablando de matrices? Bueno, multiplicar por el inverso multiplicativo, ¿verdad? Dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿Verdad? Cuando usted dice, ¿verdad? Tengo la ecuación pi por x igual a raíz de 2, ¿cómo encuentro quién es la x? ¿Verdad? Despejo, ¿cómo despejo? Divido. ¿Qué significa dividir? Multiplicar a ambos lados de la expresión por el número 1 entre pi, ¿verdad? El número que deshace lo que hace la multiplicación. Es decir, que la solución de esta ecuación sería x igual a raíz de 2 sobre pi. Entonces, dividir, ¿verdad? Que fue lo que hice, ¿verdad? Pasa este pi a dividir, es lo mismo que multiplicar por su inverso multiplicativo. Cuando usted multiplica por el inverso multiplicativo, estos se cancelan y me queda un 1, ¿verdad? Esto dice que despejé la x. Entonces, para resolver ese sistema, multiplicamos por el inverso multiplicativo. ¿De quién? Bueno, en este caso, de la matriz de coeficientes, que sería como la constante A, voy a llamarla A, ¿verdad? Por el inverso multiplicativo de A. Es decir, la solución, ¿quién es? Si la ecuación estaba dada por, voy a copiar acá, 2, 3, 7, 10, multiplicado por mi incógnita, y la constante a la cual es igual es la columna 5, 4. Entonces, al pasar a multiplicar, despejo quién es el X y Y. Noten que esta constante, esta matriz, está multiplicando a la izquierda de mis incógnitas. Entonces, para pasarlo a dividir, tengo que multiplicarlo a la izquierda de mi constante. Es decir, que me va a quedar 2, 3, 7, 10 inverso. Así lo resuelvo dividiendo, ¿verdad? Yo paso a dividir la constante que acompaña a mi incógnita, ¿verdad? Paso a dividir la constante que acompaña a mi incógnita y así obtengo la solución. Entonces, noten que un sistema de ecuaciones lineales cuadrado, ¿verdad? Tengo la misma cantidad de filas que columnas,
lo puedo representar mediante una multiplicación y para resolverlo lo puedo resolver algebraicamente. ¿Cómo? Dividiendo, ¿verdad? Pasando a despejar, pasando a dividir la constante que acompaña a mi incógnita. Entonces, en este caso en particular, ¿quién sería la solución? Y calculemos cuál es la inversa de esta matriz. ¿Cómo calculamos la inversa de una matriz? Hay varias formas de calcular la inversa de una matriz. En el caso de una matriz 2 por 2, vimos una fórmula bastante fácil inclusive de recordar. Entonces, una matriz cuadrada 2 por 2 es invertible. Primero que todo, ¿cuándo es invertible? Alguien que me recuerde. Cuando el determinante es diferente de 0. Cuando su determinante es distinto de 0. Recordemos que el determinante para una matriz 2 por 2 se define como el producto de A por D menos el producto de B por C. Entonces, en este caso, si ese número es distinto de 0, y tiene sentido dividir entre ese número. Entonces, aquí me va a quedar 1 entre ese número, y la matriz resultante que me queda sería, recordemos, la fórmula es pues relativamente sencilla. Le doy vuelta a la diagonal y la otra le cambio el signo. Entonces, esta fórmula la estudiamos la clase, no sé si la pasada o la antepasada. Es una forma particular que me permite calcular de forma sencilla la inversa de una matriz 2 por 2, siempre y cuando su determinante sea distinto de 0, ¿verdad? Siempre que AD menos BC sea distinto de 0. Entonces, para este caso particular, note que si yo hago el producto, si calculo su determinante, 2 por 10 es 20, 7 por 3 es 21, cuando hago la resta, me quedaría, ¿cuánto me queda? 20 menos 21, me queda menos 1. O sea que la fórmula me dice que esto es 1 entre su determinante, que en este caso es menos 1, y lo que tengo que hacerle a la matriz es reemplazar la posición de los elementos que están en la diagonal y cambiarle el signo a los otros dos. De forma que, así obtenemos de forma sencilla la solución de este sistema de ecuaciones lineales. 1 entre menos 1 es menos 1, de forma que todos los signos cambian, que me quedaría menos 10, 3, 7, menos 2, y aquí multiplicado por 5, 4, ¿verdad? Aquí estaba olvidando esta parte. Es decir, que quién es el X y quién es el Y. El X es la primera posición de esta columna que se obtiene al multiplicar esta fila por esta columna. Es decir, que la X, ¿quién es? Menos 10 por 5, menos 50. Menos 50 más 3 por 4, 12. O sea, que me queda aquí menos 38. ¿Y quién es la Y? La Y es la segunda posición de esta columna. Es decir, al realizar este producto sería segunda fila por columna. Es decir, que me va a quedar 7 por 5, 35. Menos 2 por 8 sería 27, si no me equivoco. Es decir, la X es menos 38 y la Y es 27. Veamos que esta es, en efecto, la respuesta. ¿Cómo verifico que la respuesta es la correcta? Si yo la sustituyo en el problema original, pues tenemos que tener una igualdad. Entonces, 2x más 3y, si yo hago 2 por x más 3y, me quedaría 2 multiplicado por menos 38 más 3 multiplicado por 27. ¿Y eso cuánto da? 2 por 38 es menos 76, más 3 por 27 es 81. 81 menos 76 es 5. Es decir, que 2x más 3y es 5. Y en efecto, si vemos el sistema original, 2x más 3y es igual que 5. Y bueno, como ejercicio, sustituyan el valor de x y el valor de y que acabamos de encontrar como solución del sistema y verifiquen que eso da 4. ¿Verdad? 7 por x, ¿verdad? 7 por x más, ¿qué es el otro? 7 por x más 10 por y debe ser 4 para que la x y la y que acabamos de encontrar sean solución de este sistema. Entonces, vean cómo expresar el sistema original
cómo la multiplicación de dos matrices me permite resolverlo algebraicamente. ¿Qué me refiero al decir algebraicamente? Dividiendo. ¿Verdad? Yo lo que hice fue utilizar la división, ¿verdad? La división para despejar mis incógnitas. A eso me refiero con aplicar propiedades algebraicas para resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pues nota que en general, un sistema de ecuaciones lineales cuadrado, ¿verdad? N por N, se puede representar como multiplicación matricial. Entonces voy a tener mi matriz de coeficientes, que voy a llamarla A, como en el ejemplo anterior, multiplicado por mi columna de incógnitas. A esa columna de incógnitas voy a llamarla como una X, solo que en vez de poner como X, ¿verdad? Solita, voy a poner como una flecha, para diferenciarla de la letra X, ¿verdad? De la variable X, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, X con flechita sería como todo esto, ¿verdad? La columna de mis incógnitas. Entonces, estoy denotando como una columna de incógnitas, una forma usual de denotar una columna es mediante esta expresión, y tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a una columna de constantes. Entonces, voy a llamar a esa columna de constantes también con una letra, en este caso alfa, y voy a indicar que es columna mediante esta forma. Entonces, este sistema de ecuaciones lineales tiene solución única, aquí en mayúscula, tiene solución única si y solamente si, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cuál es la única forma de que el resultado sea único? Es decir, que exista una única X y una única Y. Y la única forma de que eso ocurra es que al despejarlo, la X esté determinada mediante esta expresión. Entonces, noten que para resolver ese sistema y afirmar que ese sistema tiene solución única, es necesario que yo pueda pasar a dividir la constante, la matriz A. Entonces, sí, solamente sí, A es invertible, ¿verdad? Que se puede dividir por A, en cuyo caso, ¿cómo despejo la columna de las incógnitas? Y paso a dividir. ¿Qué significa pasar a dividir? Significa multiplicar por la inversa multiplicativa de A. Y noten de nuevo que estoy multiplicando a la izquierda, porque a la izquierda es donde estaba la A. Entonces estoy multiplicando a la izquierda de la columna de las constantes. ¿Ok? Entonces, un sistema de ecuaciones lineales cuadrado, ¿verdad? Cuadrado, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, etcétera. Yo lo puedo representar como una multiplicación matricial. Pero más importante, para resolverlo, puedo aplicar la división de matrices. ¿Cómo? Y si yo lo que quiero es despejar esta columna y paso a dividir la matriz de coeficientes. Y obtengo entonces que la solución tiene que estar dada por este producto. ¿Okay? Entonces, esto lleva a una pregunta bastante importante. Si para poder dividir se ocupa que la matriz sea invertible, entonces deberíamos de tener un criterio, una forma de determinar cuándo es A invertible y cuándo no, ¿verdad? Porque si voy a aplicar esta herramienta, esta técnica, esta idea de pasar a dividir, y únicamente lo puedo hacer en el caso de que esto sea posible, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo A es invertible? Entonces, la clase pasada, o tal vez las dos anteriores, estuvimos hablando de cómo saber si una matriz es o no invertible. Y tenemos varias formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos varias formas de hacerlo. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, decimos que A es invertible, ¿verdad?
sí y solamente si varias cosas ocurren, varias cosas que son la misma, ¿verdad? Son cosas equivalentes. Cualquiera de estas me permite dar una respuesta positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, A es invertible, sí, solamente si al realizar la reducción gaussiana de A, llegamos a la matriz identidad. Eso quiere, cuando nosotros aplicamos la reducción gaussiana, el objetivo es ir poniendo unos y ceros por encima y por debajo. 1 y 0 por arriba y por debajo. Entonces, ese proceso, si yo al final de ese proceso llegué a un 1 por fila y por columna, ¿verdad? Pensemos en sistemas de ecuaciones lineales, eso quiere decir que de cada fila eliminé todas excepto una variable, ¿verdad? Y en las columnas quiere decir, ¿verdad? Que en cada columna eliminé de todas las ecuaciones esa variable y únicamente aparece en una fila. Entonces, si yo logro llegar a esa matriz, ¿verdad? Que bueno, se llama, le decimos, ¿verdad? La matriz identidad por sus propiedades multiplicativas, pero yo le digo también la matriz del sudoku, ¿verdad? Porque está acomodada, ¿verdad? Como un sudoku, un 1 en cada fila y cada columna. Si yo logro llegar a esa matriz, eso quiere decir que existe la inversa de A. Entonces, si yo aplicar la reducción gaussiana de A, llego a la matriz identidad, entonces eso me garantiza que la matriz A es invertible. Esto es lo mismo, ¿verdad? Dicho, pero en otras palabras, que las filas de A son independientes. ¿A qué me refiero con independencia? Pensemos qué es lo que pasaría si yo realizo la reducción gaussiana y no llego a la matriz identidad. Eso quiere decir que en alguna fila obtuve 0, 0, 0, 0, puros ceros. Y eso quiere decir que sumando fila 1 más fila 2 menos fila 3, obtuve una fila de ceros. Es decir, que yo puedo entonces encontrar una dependencia entre esas filas que yo utilicé para llegar a esa fila de 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, si las filas de A son independientes, dirán, ninguna depende de otra, ninguna es el doble, el triple, la fila 1 más fila 2. Entonces, al aplicar la reducción gaussiana, yo logro llegar a la matriz del sudoku. Entonces, vea que estos son dos criterios, ambos basados en la reducción gaussiana. Entonces, yo puedo determinar cuando una matriz es invertible aplicando la reducción gaussiana. Y en la clase anterior vimos un criterio adicional que es un poco más de carácter numérico, ¿verdad? Para todas estas operaciones yo tengo que realizar la reducción gaussiana, ¿verdad? Tengo que hacer las operaciones de fila, ir poniendo unos en la diagonal y ceros por encima y por debajo. Pero la vez pasada, inspirados en el caso 2×2, vimos un criterio numérico, ¿verdad? Un número que me dice cuándo esa matriz es invertible y cuándo no, ¿verdad? A ese número le llamamos el determinante de A. Entonces, si el determinante de A es distinto de 0, entonces la matriz es invertible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se define esta función, ¿verdad? Esto es una función. Usted a la función determinante le da una matriz y le devuelve una respuesta, ¿verdad? Como el coseno es una función, ¿verdad? Usted el coseno le da pi medios y le da 0. Le da pi y le da -1, ¿verdad? Entonces, el determinante es una función que lo que recibe como parámetro, como argumento, es una matriz cuadrada. Entonces, esto me da un criterio numérico para determinar cuándo una matriz es invertible. ¿Cómo se define el determinante de una matriz cuadrada? Bueno, para el caso 2×2, ¿verdad? Cuando la matriz es 2×2, ya lo vimos, ¿verdad? Y de nuevo, esto no fue un número mágico que a mí se me ocurrió o a alguien se le ocurrió, no. Este número aparece cuando usted hace la reducción gaussiana, ¿verdad? Entonces, el determinante de la matriz 2×2, A, B, C, D, se definió inspirados en el hecho, bueno, en los cálculos que hicimos a la hora de hacer la reducción gaussiana a una matriz 2×2 con el fin de llevarla a su forma escalonada reducida
¿verdad? Que sea la matriz identidad. Entonces, en este caso, se define simplemente como ese número que determina, por eso se llama así, determinante. Este número determina cuando una matriz o un sistema 2x2 tiene solución única. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De nuevo, este número no fue sacado de la manga, no fue un truco, no. Ese número salió explícitamente de los cálculos que hicimos a la hora de llevar a cabo la reducción gaussiana a una matriz 2x2. Entonces, la vez pasada intenté, bueno, no sé con cuán éxito, ¿verdad? Pero al menos lo intenté, ¿verdad? Justificar cómo podríamos llegar a un resultado parecido, similar, ¿verdad? Exactamente igual, para el caso 3x3. Entonces, yo quiero llevar a cabo la reducción gaussiana a una matriz de 3x3, solo que ahora es muy grande, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, cuando usted hace la reducción gaussiana de una matriz 3x3, pues tienen que hacer un montón más de cálculos, ¿verdad? Tienen que poner muchos más unos y muchos más ceros en la matriz final. Pero todos esos cálculos conducen a la aparición de varios determinantes 2x2. Entonces, el determinante, vamos a ver, que se define de forma recursiva. Se define de forma recursiva. ¿Qué quiere decir recursivo? No sé, no, tiene una definición, pues posiblemente bastante rigurosa y formal, pero cuando ustedes escuchen la palabra recursivo, ¿en qué piensan? O sea, tal vez para romper el hielo, ¿verdad? Están como muy callados. Cuando Que ustedes se piensan, reusa, ¿perdón? que se reusa, se puede utilizar varias veces en distintos casos. Ok, sí, tiene que ver con esa parte de reutilizar algo, ¿verdad? En ese caso, no, me voy a decir, no es de reutilizar algo, sino reutilizar el mismo, ¿verdad? Entonces, cuando usted define algo recursivamente, usted lo define en términos de sí mismo. Otra vez, antes de continuar con esta definición, pensemos en la sucesión de Fibonacci. ¿Alguien sabe qué es la sucesión o recuerda qué es la sucesión de Fibonacci? Es una secuencia de números, pero usted construye los números a partir de los que ya tiene, ¿verdad? Entonces, usted empieza con 1 y 1. Esos son los dos, digamos, los que le van a dar inicio a ese proceso. Entonces, el siguiente número, usted lo define en términos de los dos anteriores, como sumando. Entonces, el siguiente número en la sucesión es un 2. ¿Cuál número sigue? Si usted toma los dos que ya tiene, los dos últimos, y los suma. Entonces, el que sigue es un 3. ¿Cuál sigue? Y 5, ¿verdad? Porque 2 más 3 es 5. Y así sucesivamente, usted define el siguiente a partir de los que ya tiene. Entonces, ¿cuál seguiría? 8 más 5 es 13. ¿Cuál sigue? Voy a poner una coma aquí para separarlos, ¿verdad? ¿Cuál sigue? El que sigue sería 13 más 8, que es 21. El que le sigue sería 21 más 13, que es 34. ¿Cuál sigue? 55. Y así sucesivamente, para usted calcular el número de Fibonacci que se ubica en la posición 100, ocupa conocer el que se coloca en la posición 99 y el que se ubica en la posición 98. Y así, ¿verdad? Para conocer el que sigue, usted ocupa los que estaban antes. Eso es un ejemplo, digamos, clásico de una construcción recursiva. ¿Verdad? Para definir el nuevo, usted ocupa los viejos. Entonces, en general, ¿verdad? La definición del determinante de la matriz, de una matriz 3x3, se utiliza determinantes 2x2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ya los conoce, ¿verdad? Es como que usted diga, usted ocupa estos dos, bueno, usted ocupa uno de estos para definir la función determinante para matrices 3x3. Vamos a ver que para 4x4 la definición es recursiva, vamos a ocupar determinantes 3x3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la definición? Y aquí tal vez hay que tener un poquito de cuidado al decir la definición, porque hay muchas definiciones, solo que todas son en la misma, son equivalentes. Entonces, hay muchas formas de calcular el determinante de una matriz. ¿Por qué? Porque el determinante de una matriz básicamente se calcula o está inspirado en la reducción gaussiana.
Y la reducción gaussiana, hay muchos pasos que conllevan al mismo lugar, ¿verdad? Uno usualmente empieza de izquierda a derecha, pensando que la X, la Y y la Z, ¿verdad? Sobran nuestras incógnitas. Pues uno usualmente, pero no tiene por qué ser así, empieza despejando la X, luego despeja la Y luego despeja la Z. Entonces, en ese orden, usted va a llegar a cierto número que le va a decir cuándo su matriz es invertible, cuándo el sistema tiene solución única. Pero, ni nada quita que usted quiera despejar la Z, después la Y y después la X, ¿verdad? Entonces, los pasos de la reducción gaussiana no son únicos. Y eso se ve reflejado en que la definición de la función determinante no es una sola. Hay varias formas de calcular la misma cosa. Entonces, voy a escribir, no sé, 3 formas de calcular el determinante de esta matriz, las cuales uno puede verificar fácilmente que son exactamente las mismas. Entonces, uno dice que uno escribe o uno calcula el determinante utilizando un desarrollo por filas o por columnas. Ahorita vamos a ver que por cualquiera de las dos sirve. Entonces, ¿cuál sería la definición utilizando la primera fila de esta matriz? Bueno, la vez pasada la vimos, ¿verdad? Es A, o sea, este número, multiplicado por el determinante de una matriz 2 por 2. O sea, vea, estamos usando la fórmula del anterior. Es decir, es recursiva. Multiplicado por ¿cuál determinante? El determinante que se obtiene al eliminar, por decirlo de alguna forma, la fila y la columna que contiene a esta A. Es decir, aquí me quedaría EF, HI. Menos, ahorita recordamos la convención de signos, menos, voy a quitar esta cuadradito que dice acá, menos B, ¿cuál B? Este B que está acá, ¿verdad? Menos B, multiplicado por el determinante, ahora de tapar esta fila y esta columna. ¿Cuál? La que contiene el B. Entonces, A, D por F, G por I. Más este C, multiplicado por, ahora, la matriz que se obtiene al tapar la fila y la columna que contiene a este C. Entonces, aquí me quedaría el determinante de ¿quién? De DE, GH. Entonces, note que esta definición está escrita, manifiestamente está definida en términos de determinantes más pequeños. Es decir, es una fórmula, una forma recursiva de calcular el número que me va a decir cuándo la matriz es invertible. Entonces, esta expresión la hice por fila 1. ¿Verdad? Aquí utilicé los elementos de la fila 1 para calcular este número. Esto es un número, ¿verdad? Daniel, adelante. Profe, entonces en la clase pasada que hemos llegado al caso 4x4 que nos haría un determinante de 3x3, ese determinante habría que convertirlo en un 2x2 para que se haga más fácil. Es correcto, ¿verdad? Vea que para calcular cualquier función recursiva, usted ocupa los anteriores, pero los anteriores ocupa los anteriores, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál número está en la posición 100? ¿Verdad? Esta está en la posición 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, ¿verdad? En la 6. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál número se ubica en la posición 100? Ustedes dicen, qué fácil, fíjese en los dos que están antes. Entonces, ocuparía conocer el que está en la posición 99 y el que está en la posición 98. Pero ¿cómo lo calculan? Ustedes ocupan fijarse en los que están antes y los que están antes. O sea que usted realmente ocupa todos. Para calcular el número que se ubica en la posición 100, usted ocupa saber únicamente los dos anteriores. Pero ¿cómo calcula estos dos? Ocupa los dos anteriores y ocupa los dos anteriores. O sea, últimamente, para calcular cualquier número de esta secuencia, uno realmente ocupa calcularlos todos. ¿Verdad? No hay forma de que yo les diga, bueno, sí hay forma, pero en forma sencilla, si ustedes quieren calcular el número que sigue, ustedes ocupan estos dos. Pero estos dos, yo los calculé usando estos dos. Y estos dos los calculé usando estos dos. Y últimamente, calculé todos a partir del principio. Entonces, correcto. Si usted quiere calcular el determinante 4x4, o sea, el determinante de una matriz 4x4, ocupa los 3x3. Pero esos 3x3 están definidos.
en términos de determinantes 2 por 2. Entonces, realmente usted ocupa llegar al principio para poder calcular el número, el determinante de una matriz 4 por 4. Y así sucesivamente. Si usted quiere calcular el determinante de una matriz 5 por 5, ocupa los anteriores, solo que los anteriores también ocupan los que estaban antes. Entonces, al final, usted siempre va a llegar a ocupar, calcular, reducir, ¿verdad? Reducir a 1, 2 por 2. De nuevo, esto refleja su construcción, ¿verdad? Si usted quiere resolver un sistema 5 por 5, eso lo tiene que pasar a un 4 por 4. Pero el 4 por 4 a 1 3 por 3, y el 3 por 3 a 1 2 por 2, y después se devuelve. Entonces, básicamente no hay forma de evitar ese cálculo en general, ¿verdad? Ahorita vemos que para ciertas matrices sencillas, pues el cálculo es más directo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir sencillo? Y pensemos en un sistema que ya casi esté reducido. Si yo agarro un sistema de ecuaciones lineales, donde la matriz básicamente ya me la dieron reducida, pues es muy poco lo que tengo que hacer, es terminar la reducción. Lo mismo pasa para el cálculo de determinantes, cuando la matriz ya está básicamente reducida. Pero sí, ¿verdad? Contestando su pregunta, para calcular el determinante de una matriz 7 por 7, voy a ocupar el 6 por 6, pero el 6 por 6 va a ocupar el 5 por 5, el 5 por 5 va a ocupar 4 por 4, y así hasta llegar a una expresión conocida, hasta llegar a una expresión conocida. Profe, por eso era que usted también nos decía que hasta calcular determinantes de ciertas matrices era cansado tanto para nosotros como para la computadora, porque allí se hacen fórmulas extremadamente Sí, largas, amplias. es correcto, ¿verdad? Básicamente, en general, una función recursiva es una función costosa, ¿verdad? Si usted quiere calcular el número 100 de esa lista, a pesar de que la operación son muy sencillas, es sume, 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 llegar a la posición número 100 va a ser costoso desde el punto de vista computacional, ¿verdad? ¿Cuántas sumas tuve que hacer? Ya, aquí tuve que hacer 2, aquí 2, aquí 2, aquí 2. O sea, para llegar al número 100 tuve que hacer ¿cuántas? Como 200 sumas mínimo, ¿verdad? Ahora note que para calcular un determinante no solamente son sumas y restas, son productos. Entonces, note que para el cálculo del determinante 2 por 2, tuve que hacer 2 productos y una resta. O sea, cada uno de estos, 2 por 2, en sí ocupa 3 operaciones. Dos productos y una resta. O sea, 3 operaciones, 3 operaciones, 3 operaciones. Ahora, a ese resultado tengo que multiplicar el A. O sea que aquí tengo 4 operaciones. Aquí tengo 4 operaciones algebraicas. Aquí tengo 4 operaciones algebraicas. Y a esos resultados los tengo que restar. O sea que tengo que añadirle, o sea, tengo 4, 8, 12. Tengo que haber hecho 12 operaciones y a eso tengo que sumarle las restas, bueno, las sumas. O sea que tengo alrededor de 13, no, ¿cuántos son? 12, 13, 14, 15. Alrededor de 15 operaciones. Solamente para calcular el determinante de una matriz 3 por 3 se ocupan alrededor de 15 operaciones algebraicas. Unas son productos y otras son restas o sumas. Note que el producto usualmente es más caro, ¿verdad?, que la resta o la suma, ¿verdad? Es más caro multiplicar que restar. Entonces, note que de estas 15 operaciones hay varias que son costosas en sí mismas, ¿verdad?, como es el producto, ¿verdad? Calcular 11 por 13 y ya es un cálculo que es más difícil que hacer 11 menos 13, ¿verdad? Entonces, son operaciones que en sí mismo ya llevan un costo, ¿verdad? Llevan un costo. Y sí, y son muchas, ¿verdad? Piense, uno podría hacer la cuenta. Si la matriz es 5 por 5, ¿cuántas operaciones ocupo? Y la respuesta es muchas, ¿verdad? A pesar de que sean puras multiplicaciones y restas. Entonces, sí, ¿verdad? Son cálculos costosos desde el punto de vista que usted lo quiera, ¿verdad? Desde el punto de vista computacional es un cálculo agotador, como casi cualquier función recursiva. Ok. Bueno, aquí yo les dije, ¿verdad?, que hay muchas formas. Voy a escribir un par más. Por ejemplo, yo pude haber dicho, bueno, yo quiero calcular ese determinante, pero ahora realizando la expansión, así es como se le llama, por, digamos, la tercer columna. Es algo que se puede hacer. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Sí, la fórmula es básicamente la misma, solo que ahora voy a considerar los elementos
a lo largo de esta columna. Entonces, los signos, ahorita discutimos cuáles son, pero básicamente es el elemento que se ubica en esa posición multiplicado por el determinante digamos, el determinante de la matriz 2 por 2 que se obtiene al tapar esa fila con esta columna, sería DEGH. Ahorita escribo el signo, ¿verdad? Si es más o menos, pero ¿cuál sería el siguiente número? F multiplicado por el determinante de la matriz que se obtiene al tapar esa fila y esa columna, sería A, B, G, H. Más o menos, ahorita nos fijamos cuánto es el determinante que se obtiene al multiplicar este I por el determinante 2 por 2 que se obtiene al tapar la fila y la columna, es decir, A, B, D, E. Entonces, esto sería un desarrollo, un cálculo del determinante utilizando la tercera columna. ¿Cuáles son los signos? Los signos se obtienen a partir de lo que llamé la vez pasada la tabla de ajedrez, ¿verdad? Entonces, tengo una matriz 3 por 3 que empieza con más, digamos, en negro, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Entonces, los signos tienen que coincidir con esta tabla. Entonces, si hice el desarrollo por esta columna, el primero, o sea, la C, va con más. El segundo va con menos. Y el tercero va con más. ¿Verdad? Y así yo puedo realizar un desarrollo, una expansión de este determinante de forma recursiva utilizando la fila o la columna que yo quiera. ¿Verdad? Hay distintas, ¿cuántas formas hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 formas distintas de definir el determinante 3 por 3. ¿Verdad? Hay 6 formas distintas, entre comillas, ¿verdad? Distintas de calcular el determinante de una matriz 3 por 3. ¿Por qué pongo distintas entre comillas? Porque sí, hay 6 formas distintas de calcularlo, pero el resultado va a ser el mismo, independientemente de cuál forma usted escoja, ¿verdad? Todas ellas dan el mismo resultado. ¿Okay? ¿Y qué es lo importante de ese número? ¿Verdad? Lo importante es que el determinante de la matriz 3 por 3, independientemente de cómo usted lo calcule, es un número, y ese número es distinto de 0 si y solamente si la matriz A, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, H, I, es invertible. Es decir, que para determinar cuando una matriz posee inversa, cuando se puede dividir por A, lo que puedo hacer es calcular esta expresión numérica. Es un número. Si ese número le da 0, la respuesta es no, no se puede. Si ese número le da distinto de 0, la respuesta es sí, sí se puede. ¿Ok? Y así en general para cualquier tamaño cuadrado. ¿Verdad? En general, una matriz cuadrada, una matriz A, n por n, o sea, cuadrada, es invertible, si y solamente si su determinante es distinto de 0. Y bueno, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz 7 por 7? Y ya lo dijimos, de forma recursiva. Hay 14 formas de definir el determinante de una matriz 7 por 7, ¿verdad? 7 filas y 7 columnas. Cualquiera de todas le da lo mismo. Y se define de manera recursiva utilizando dos cosas. La tabla de signos de la matriz del tablero de ajedrez y recursividad de esta forma. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo, no sé, 4 por 4, ¿verdad? Ejemplo. Es la matriz, vamos a ver, 4 por 4, no sé, vamos a hacer esta. 1, 2, 3, 4, 0, 5, 0, 1,
6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 10. ¿Es esta matriz invertible? Sí, tendríamos que calcular su determinante, ¿verdad? Si ese número nos da distinto de 0, la respuesta es sí, es invertible. Si nos da que es 0, pues la respuesta es no, no es invertible. Entonces, una observación antes de entrar al cálculo del determinante de esta matriz, ¿verdad? Calculemos el determinante de esa matriz. Hay 16, no, ¿cuántas hay? Hay 8, no, ¿cuántas hay? 4 filas y 4 columnas. Hay 8 formas. Hay 8 formas de calcular la misma cosa. De esas 8 formas, ¿verdad? Ya sea por cualquiera de las filas o por cualquiera de las columnas, ¿cuál se les ocurre a ustedes o cuál prefieren ustedes escoger? De esas 8, ¿cuál sería la mejor escogencia? La fila 4. La fila 4, correcto. ¿Por qué? Sí, porque note que la fórmula es agarre lo que aparece en esa posición y multiplíquelo por algo. Agarre lo que aparece en esa posición y multiplíquelo por algo. Agarre lo que aparece en esa posición y multiplíquelo por algo. Entonces, si yo hago el cálculo del determinante usando la fila 4, hay 3 cosas que no ocupo calcular, porque al final de cuentas lo voy a multiplicar por 0, y 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, usamos el desarrollo o el cálculo, ¿verdad?, del determinante por la fila 4. En general, ¿qué es lo que hace uno? Hay muchas formas de hacerlo, entonces escoja la más fácil. ¿Cuál va a ser la más fácil casi que por defecto? La fila o la columna que tenga más ceros. Porque eso quiere decir que en el cálculo, ¿verdad?, en la fórmula recursiva, van a haber partes que no me importan cuánto valen, ¿verdad? Si la constante C es 0 y la constante F es 0, no importa cuánto valga esto. Entonces no me preocupo, no lo calculo. Entonces, uno en general, cuando hace un cálculo de un determinante, no lo hace siempre por la misma, no siempre escoge la misma fila o siempre escoge la misma columna. Trata de escoger la que le simplifique los cálculos. Entonces, en este caso, la fila 4 es la más sencilla, porque tiene la mayor cantidad de ceros. Entonces, en este caso, nos quedaría que el determinante de A sería, bueno, voy a ponerlo aquí, 0 por algo. Sería más, ¿cómo se tabla? Más, menos, más, menos. Entonces, empiezo con negativo. Entonces, menos 0 por algo, más 0 por otra cosa, menos 0 por algo más 10 multiplicado por el determinante de la matriz que se obtiene al tapar esa fila y esa columna. Es decir, me quedaría el determinante de la matriz 3 por 3, 1, 2, 3, 0, 5, 0, 6, 7, 8. Entonces, noten que esto no aporta a el número final. Entonces, no, por eso que lo escogí de esa manera. Entonces, ahora me quedaría que esto es 10 veces multiplicado por un determinante 3 por 3. Ese determinante 3 por 3, ¿por cuál fila o por cuál columna lo desarrollamos? Segunda fila. La Sí, segunda. por la segunda fila, de nuevo. ¿Por qué? Porque tiene 2 ceros. Y esos 2 ceros significa que no voy a tener que calcular 2 determinantes. Entonces, ¿cómo van los signos? Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. O sea, que empiezan con menos. Entonces, aquí me quedaron menos 0 multiplicado por algo que no puedo calcular, más 5 multiplicado por el determinante de tapar esta fila, esta columna, ¿verdad?, determinante de 1, 8, 3, 6, menos 0 por algo más que no me importa cuánto es, porque lo multiplico por 0. Entonces, de forma que al final, ¿qué me queda? 10 por 5, 50. Multiplicado por un determinante 2 por 2. Y el determinante 2 por 2 ya lo conozco. Bueno, un determinante 2 por 2
no ocupo recursión, ¿verdad? Ya conozco la fórmula. Es 1 por 8. 1 por 8 menos 3 por 6, que es 18. Me quedaría 50 multiplicado por 8 menos 18 es menos 10. O sea que el resultado da menos 500. Y lo importante aquí es que ese número es distinto de 0. Entonces, el determinante de esa matriz es distinto de 0 y por lo tanto concluimos lo que queremos determinar, que es que A es invertible. Profe, ¿Sí? que el resultado del determinante sea positivo o negativo no me dice algo extra. No, en realidad no le dicen mucho, no le dicen, no le dicen nada en realidad, ¿verdad? Que sea 5 o que sea 1.000.000, ¿verdad? Que sea 3 o que sea negativo 3, no le dicen nada en términos de invertibilidad, ¿verdad? No le dice mucho, ¿verdad? Profe, ¿y Sí. hay alguna forma de saber si el determinante lo hicimos bien, digamos, de comprobar? ¿A qué se refiere? ¿Cómo sé que sí es 500 y no es otra cosa? Menos 500. Sí, sí. No, vamos. La única forma sería calcularlo otra vez, ¿verdad? Y revisar que todo esté bien. No, vamos. Es que tal vez no lo entiendo muy bien la pregunta, porque... Digamos, Ok, en una ecuación lineal, se me es ocurre... que en una ecuación, Sí, adelante. es que en una ecuación lineal, usted le piden que despeje X, usted saca X y luego simplemente sustituye X para saber si está bien. En este Sí, caso, ¿cómo sería para saber que menos 500 sí es el determinante? sí, sí, es una buena pregunta. Honestamente, ¿verdad? Porque el punto de esto es que esto le calcula un número. Es como que yo le diga, ¿verdad? Calcúleme la raíz del número 17. Entonces, usted lo mete en la calculadora y que le da 4 punto algo. ¿Cuál es la forma de saber que esa respuesta es correcta? Elévelo al cuadrado y si le da 17, pues tiene que ser la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, una función uno la puede verificar que sea correcta, pero para esta, ¿cómo podríamos verificar que sea? Porque, vamos, una forma de verificar que no es 0, pero no de verificar que sea 500 o menos 500, es, por ejemplo, realizar la reducción gaussiana. Ahora, si usted agarra la matriz A y le aplica la reducción gaussiana, esto nos está diciendo, esto es, bueno, muy bien, esto que está acá, que es distinto de 0, me dice que definitivamente voy a llegar a la matriz identidad. Es decir, la matriz A es invertible. Si yo, por ejemplo, agarro la matriz A, le aplico la reducción gaussiana y ya llego a una fila de puros ceros, esto me diría automáticamente que el resultado no es tiene que ser 0. Entonces, esa es una forma de verificar que es o no es 0, no que sea la respuesta correcta, ¿verdad? Por aquí nos pudo haber dado menos 250, que igual nos llega a la matriz identidad. Entonces, ¿qué forma podemos verificar que el resultado sea correcto? Y solo me atrevo a decir, hágalo otra vez. Hágalo otra vez, pero posiblemente empiece por otra fila, ¿verdad? Si usted lo hace por una segunda vez, digamos por la columna 2, y obtiene otra vez menos 500, pues esa es una buena forma de verificar que todo está bien, ¿verdad? Pero así, como un truco o algo que me diga, así es, lo hice bien, pues honestamente, pues no se me ocurre en este momento. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tal vez para terminar esta sección, de hecho yo quería tal vez durar un poco menos, pero bueno, quiero nada más hacer un pequeño resumen de varias propiedades que cumple la función determinante. Porque, como acabamos de ver, y bueno, como acabamos de mencionar, el cálculo de la función determinante es costoso. Pero no siempre tiene que serlo. Por ejemplo, vea que este cálculo lo hicimos en 2 renglones, ¿verdad?
aprovechamos ciertas propiedades de la matriz para tomar decisiones que simplifiquen los cálculos. Entonces, veamos algunas propiedades que me permiten hacer algunos cálculos de forma más eficiente. Por ejemplo, si A tiene una fila o una columna, una fila o columna de puros ceros, ¿su determinante cuánto es? 0. 0. ¿Por qué? Porque entonces escoja esa fila para hacer el desarrollo. Entonces, si yo tengo una matriz 7 por 7 y la columna del medio es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 ceros, y haga el cálculo por esa columna. Entonces todo se mueve y al final no tuve que calcular nada. Entonces, note que para una matriz con esa particularidad, básicamente el cálculo no es nada costoso, es muy fácil. Y en general, note que, por ejemplo, si yo tengo una fila o una columna repetida, lo mismo ocurre. ¿Por qué? Porque yo podría haber hecho la resta y aparece una de este tipo. Entonces, por ejemplo, si A tiene filas o columnas, no importa cuál, repetida, ¿no? Entonces su determinante también es 0. Y aquí repetido lo pongo entre comillas porque podría ser algo más que solamente la misma, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, nosotros hicimos el cálculo de la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Esta matriz no tiene ninguna fila repetida, ni tampoco tiene una columna repetida. Sin embargo, la fila, ¿cómo era el cálculo? Si yo multiplico por 2 y resto, me da la de abajo, ¿verdad? 8 menos 1, 7, 10 menos 2, 8, 12 menos 3, 9. Entonces, no tiene una fila repetida como tal, ¿verdad? No son iguales. Sin embargo, tiene una dependencia. Es decir, que al aplicar la reducción gaussiana, va a aparecer una fila de ceros. Entonces, es lo mismo que aparezca al puro principio o que aparezca al final, no importa. Esta matriz no es invertible. ¿Por qué? Porque aparece una fila de ceros. Entonces, repetido, aquí me refiero no a que exactamente tenga la misma fila en otra posición, sino que al llevar a cabo la reducción gaussiana, alguna fila desaparezca. ¿Y cómo es que se aparece? Y sumando dos de estas y restando la otra. Adelante, ¿quién levanta la mano? Profe, eso no aplica cuando repite una fila y una columna. No Sí, correcto, ¿verdad? aplica. Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Note que, por ejemplo, de hecho, si usted multiplica esta columna por 2 y le resta la primera, que le queda 4 menos 1, 3, 10 menos 4, 6, 8, perdón, 16 menos 7, 9. Note que exactamente la misma dependencia ocurre entre las columnas. Y entonces esa dependencia dice que básicamente hay una columna que sobra. Bueno, hay una fila que sobra. Y por lo tanto su determinante es 0. ¿Está bien? Entonces filas o columnas, no importa. ¿Sí? Y aquí de nuevo, repetido es un poco abstracto. No es que sea la misma. Es que al aplicar la reducción gaussiana desaparezca. ¿Verdad? Porque si tengo dos repetidas, la resto y desaparece. Bueno, que desaparezca, no importa cómo. ¿Quién levanta la mano? Profe, es que no lo entendí bien lo que dijo. O sea, cuando hay una fila repetida o así, entonces el determinante es 0 en todos los casos, ¿o no? En cualquier caso, correcto, sí. Siempre que se vea eso, una fila repetida. Exacto, sí, ¿verdad? Aquí añado. No, aquí puse repetida tal vez para simplificar la explicación, pero lo que yo ocupo es que al aplicar la reducción gaussiana desaparezca, es decir, ocurra una fila nula, una fila de puros ceros. Entonces, en este caso, vea que ninguna es igual a otra, pero al aplicar la reducción gaussiana, yo logro que aparezca una de estas. Y si aparece una de esas, el determinante es 0. Entonces, en este caso, repetido aquí es como, tiene más peso de lo que quiero, lo que la palabra significa usualmente, ¿verdad? Aquí es, digamos, dependiente. Si existe alguna dependencia, si existe alguna dependencia entre las filas, yo puedo eliminar una de ellas. Y por lo tanto, el determinante vale 0. ¿Por qué? Porque esta matriz no es invertible. No es invertible porque jamás
voy a poder llegar a una fila con este 001 si ya apareció 000. Entonces, esto también me da una forma de calcular el determinante de forma sencilla. Si existe alguna dependencia entre las filas, entonces el determinante automáticamente vale 0. No tengo que llegar hasta puro final para darme cuenta que todo se iba a cancelar, porque ya de aquí es claro que se tenía que cancelar. ¿Está bien? Vamos a ver, esta es una propiedad bastante, la que sigue, es una propiedad bastante útil, porque me dice que yo no ocupo llegar hasta el puro final, ¿verdad? Yo no ocupo llegar a la forma escalonada reducida para saber cuál es el determinante. Entonces, si A es triangular, aquí no importa si es triangular superior o triangular inferior, entonces, ¿cuál es su determinante? Hagamos un ejemplo y ustedes me ayudan a contestar, a rellenar esto. Hagamos un ejemplo. Si yo agarro la matriz A triangular, hagamos la inferior, no importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, ¿verdad? Esta matriz es lo que uno llama triangular inferior. Entonces, ¿cuál es el determinante de esta matriz? Calculémoslo. ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿Qué fue lo que dijimos hace un segundo? La primera fila que tenía menos ceros. Lo hacemos por la que tenga menos ceros. En este caso, podríamos aprovechar el hecho de que la primera fila tiene 2 ceros. Entonces, aquí nos quedaría más, menos, más. Empiezo con más. Entonces, aquí me quedaría que el determinante de A es 1 multiplicado por el determinante de la matriz que se obtiene al tapar fila con columna. O sea, 3, 0, 5, 6. Y una vez que llego acá, ¿cuál es la respuesta? Sí, calculo. El determinante es este por este menos este por este. Pero aquí nos va a quedar 1 por 3 por 6 menos 5 por 0. O sea, que este 0 hace que no importa lo que hubiese en esta posición. O sea, que en este caso la respuesta es 1 por 3 por 6. Okay, hagamos uno más en caso de que esto no hubiese sido completamente transparente. Hagamos la 4 por 4. 2, 3, 0, 0, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Entonces, esta matriz 4 por 4 es triangular inferior y una escogencia natural del cálculo determinante es, por ejemplo, esta fila o esta columna. Cualquiera de las dos tiene la misma cantidad de ceros. Hagámosla por la primera fila. Entonces, aquí me quedaría 1 multiplicado por el determinante de la matriz que se obtiene al tapar esta fila y esta columna. Es decir, 3, 0, 0, 5, 6, 0, 8, 9, 10. Y note que al tapar la fila y la columna de una matriz triangular superior, sigue quedándome una matriz triangular superior. ¿Y cuál es el determinante de esta matriz? 1 multiplicado por, ¿cuánto es el de esta? 3 por 3. Y hago lo mismo, expando por esta fila. Me quedaría 3 multiplicado por el determinante de esta otra. Pero el de esta otra es 6 por 10 restado con 9 por 0. O sea que ese 0 no aporta. O sea que el resultado, ¿cuánto es? 1 por 3 por 6 por 10. 1 por 3 por 6 por 10. Es decir, que en general, ¿verdad? No es nada difícil. Yo creo que de aquí todos vimos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? El determinante de una matriz triangular es, ¿qué cosa? ¿Cuál es la fórmula? La diagonal. El Desde los producto ceros. de la diagonal, ¿verdad? El producto, ¿verdad? Es el producto de los elementos en la diagonal. Vea que esto no debería ser, digamos, esto no debería ser una sorpresa. ¿Por qué? Si yo les doy esta matriz para resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿cuál es el objetivo?
poner unos y ceros arriba y abajo, unos y ceros, unos arriba y abajo. Note que ya hay un montón de ceros arriba de la diagonal. Entonces, todo ese cálculo no hay que hacerlo, ya está hecho. Entonces, si yo quiero reducir esta matriz, y únicamente me tocaría poner ceros en estas posiciones que están acá. Y eso es la mitad del trabajo. Eso se refleja en el hecho de que el cálculo del determinante es mucho más sencillo. Entonces, para matrices sencillas como esta, no hay nada que hacer. Es automáticamente cero. Para matrices tal vez no tan sencillas, pero que se pueden reducir a ese tipo, ¿verdad? Con filas o columnas dependientes, el cálculo también es inmediato, ¿verdad? Puedo aplicar, simplemente decir esto es cero. Para matrices sencillas, matrices triangulares superiores, el cálculo siempre lo puedo hacer por la fila o por la columna con más ceros. Y entonces el cálculo se reduce considerablemente y obtengo que el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos que se ubican en la diagonal. Son los únicos que aportan. ¿Por qué? Porque todo el montón de ceros que aparecen en el resto hacen que no importe lo demás. Ok, entonces, esas son algunas propiedades que tiene la función determinante que me permite, para ciertas matrices, ¿verdad?, calcularlo de forma más sencilla. La función determinante tiene un montón de propiedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una función muy rica, está definida, ¿verdad? Tiene mucha información acerca de la estructura de la matriz. No vamos a verlas todas. En la práctica, pues el determinante es una función, ¿verdad? Usted le da la matriz a una calculadora y le calcula su determinante. Es como que yo les pida a ustedes que calculen senos o cosenos a mano, ¿verdad? Eso no pasa, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el determinante es una función. Y una función es algo que calcula la calculadora, ¿verdad? Entonces, en la práctica, pues uno aplica estas propiedades para no tener que meter toda esta matriz en la calculadora, ¿verdad? Porque, qué aburrido. Pero en fin, ¿verdad? Otra propiedad bastante importante es que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. ¿Verdad? Esa es una propiedad bastante interesante de la función determinante. Esta forma en que se definió de forma recursiva, ¿verdad? Y es bastante costosa, bastante engorrosa. Sin embargo, vea que se comporta bastante bien respecto del producto matricial. Si usted tiene un producto de matrices cuadradas y le calcula el determinante, es lo mismo que usted hubiera calculado el determinante de cada una por separado y multiplicar los números. Nota que este por que está acá es de matrices, pero este por que está acá es de números reales. Entonces, dice, esta propiedad que estoy escribiendo, dice que la función determinante se comporta bien respecto del producto. Convierte productos en productos. Y eso es algo, ¿verdad? Inclusive diré yo, esto sí diría yo que es bastante insospechado, ¿verdad? Como una función tan complicada a la hora de definirla, pues tiene esta propiedad tan agradable, ¿verdad? Convierte un producto en un producto. Fíjate que en particular, si A es invertible, o sea, si A posee una inversa, el determinante de A multiplicado por A inverso, ¿cuánto es? ¿Cuánto es A si lo multiplico por su inversa? La matriz de identidad, no. La matriz de identidad, correcto, ¿verdad? Eso es la definición de la inversa. ¿Y cuánto es el determinante de la matriz de identidad? La matriz de identidad es más que triangular, es diagonal. Y dijimos que el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos que aparecen en la diagonal. ¿Cuál es el producto de los elementos que aparecen en la diagonal de la matriz identidad? 1. Uno por uno. Esto es uno, ¿verdad? Es decir, aplicando esta propiedad del determinante, que el determinante de una matriz multiplicado
por el determinante de su inversa es 1. Y eso me permite en particular despejar el determinante de una matriz inversa en términos del determinante de la matriz original. Esto dice que el determinante de la matriz inversa es el inverso multiplicativo del determinante de A. Y esto es una propiedad bastante útil en la práctica. ¿Por qué? Porque me dice cómo calcular el determinante de esta matriz sin necesidad de calcular la matriz, ¿verdad? Entonces, si yo conozco cuánto vale el determinante de la matriz A, ya sé cuánto vale el de su inversa. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo anterior, esta de la matriz 4×4, note que A es invertible. ¿Y cuánto es el determinante de su inversa? Y tiene que ser, ¿cuánto? Menos 1 entre 500. Noten que yo fui capaz de hacer este cálculo sin tener la más remota idea de cuánto es A inverso. Yo no sé cuánto es A inverso. Tendría que calcularla. Y uno, aquí lo calculé su determinante sin la necesidad de hacer el cálculo, ¿verdad? Note que en particular, no voy a... Iba a dar una propiedad más, pero no se falta. Ok, y les repito, ¿verdad? La función determinante tiene mucha riqueza, ¿verdad? Es una función definida, ¿verdad? De una forma tan compleja que en realidad tiene muchísimas propiedades interesantes. Pero, ¿verdad? Nosotros, lo que nos interesa, lo voy a escribir aquí, lo voy a escribir en otro color, ¿verdad? La propiedad que realmente nos interesa es la que dice que el determinante de A es distinto de 0 si solamente si A es invertible, ¿verdad? Las propiedades anteriores nos dicen, bueno, hay formas sencillas para ciertos casos de calcular los determinantes, pero al final de cuentas, a lo que a nosotros nos interesa es poder aplicar este criterio para decidir cuándo una matriz es invertible y cuándo no. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Una pregunta? No, profe, todo claro. Tal vez para terminar esta sección del determinante, sí me gustaría dar una generalización a algo que ya conocemos en el caso 2×2, que es lo que llamamos la regla de Kramer. ¿Verdad? En el caso 2×2, si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, lo voy a escribir de esta manera, ¿verdad? Como una multiplicación, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, en el caso 2×2, que esto tiene solución única. Sí, y solamente si el determinante de esa matriz A, B, C, D es distinto de 0, en cuyo caso, las incógnitas X y Y se calculan mediante una fórmula que involucra los determinantes, ¿verdad? Entonces, recordemos esta fórmula, ya la hemos visto bastantes veces, espero que la recuerden. Ambos números X y Y tienen en su denominador el número AD menos BC, y eso es parte de la razón por la cual tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Y en el numerador aparece otro determinante, ¿verdad? La forma de recordar cuál determinante tengo que escribir es reemplazar ya sea la primera columna o la segunda. ¿Por qué la primera o la segunda? La primera variable es la X. Así es, esta columna corresponde a la X. Entonces, lo que hago es reemplazar en la matriz original la primera columna, que sería la AC, por el vector de las constantes.
Y lo mismo para la Y. La Y es la segunda variable, la segunda columna corresponde a la Y, de forma que el numerador, lo que hago es reemplazar la segunda columna por la columna de las constantes. Y el resto, pues lo dejo igual, ¿verdad? Entonces, BD, AC, AC. Entonces, este cálculo que hicimos con todo el V de detalles para el caso 2 por 2 se generaliza exactamente igual a cualquier tamaño, ¿verdad? En general, para un sistema cuadrado, ¿verdad? N por N, escrito en forma matricial, como, ¿verdad? De esta manera, tiene solución única, sí y solamente si el determinante de esa matriz es distinto de 0, en cuyo caso, ¿verdad? ¿Cómo encuentro las incógnitas, verdad? Pensemos que X es una columna, digamos, de N incógnitas, X1, X2, ¿verdad? Hasta Xn. Entonces, en cuyo caso, la incógnita XI, ¿verdad? La que se ubica en la posición I, 1, 2, 3, la que sea, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Voy a escribirlo así. En el denominador aparece exactamente igual que en caso 2 por 2, el determinante de la matriz de coeficientes, el número que usted sabe que no es 0. Entonces, eso aparece en el denominador. Y en el numerador aparece otro determinante. ¿Ese determinante quién es? Es el determinante de la matriz. Aquí, honestamente, no, siempre en todos los textos he visto que aparece de forma distinta. Pero ¿qué es lo que tengo que poner? Tengo que poner la matriz A, donde la columna I la reemplazo. No sé cómo poner esto bonito, ¿verdad? Es la matriz A, donde reemplazo la columna que corresponde a esa incógnita. La columna I, voy a poner así, tal vez. Donde reemplazo la columna I voy a poner aquí un símbolo como reemplazar, no sé, sí, me estoy inventando la notación, donde reemplazo la columna I por la columna de las constantes. Ok, esa notación la acabo de inventar, esta notación no existe. Pero, por ejemplo, digamos que la matriz A es, diga así, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esta es la matriz, esto es para caso 3 por 3, ¿verdad? Y digamos que entonces el vector de incógnitas, como son 3 nada más, la voy a llamar X, Y y Z. Y digamos que entonces el vector de constantes son alfa, beta y gamma. Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la segunda incógnita, ¿quién va a ser? Va a ser el determinante de la matriz de coeficientes que estamos asumiendo, en este caso, que es distinta de 0. Y en el numerador va a aparecer también un determinante donde reemplazo la segunda columna por la columna de constantes. De nuevo, ¿por qué la segunda? Porque la Y es la segunda incógnita. Pues aquí me va a quedar alfa, beta, gamma, y el resto es igual, ¿verdad? El resto dejo los números que ya estaban en la matriz original, C, F, I. ¿Okay? Si quisiera dar una fórmula para la tercera incógnita, en este caso la Z, ¿qué es lo que hago? El determinante que aparece en el denominador es el mismo que antes. ¿Qué es lo que cambia? El numerador, ahora reemplazo la tercera columna, ¿por qué la tercera? Porque la Z es la tercera incógnita, por la matriz de constantes, la columna de constantes. Y el resto queda exactamente igual. A, B, D, E, G, H. Entonces, la regla de Kramer es esta fórmula que me dice cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando determinantes. De nuevo, esto es muy bonito así en el papel, ¿verdad? En la práctica, si usted quiere aplicar la regla de Kramer para hallar
quién es X, quién es Y, quién es Z, ocupa calcular ¿cuántos? Ocupa calcular un determinante que va en el denominador. Ese es el mismo para las tres. Entonces ocupa calcular uno que va en el denominador de las tres incógnitas. Pero ocupa calcular tres numeradores, los cuales también son determinantes. Ocupa calcular 4 determinantes 3 por 3. ¿Sí, verdad? Ocupa calcular 4 determinantes 3 por 3. Y cada determinante 3 por 3, ya dijimos cuántos cálculos eran como 17, dijimos, ¿verdad? 16. O sea que al final sería como 17 por 4, 34, 68. Son alrededor de 68 operaciones que hay que realizar para encontrar quién es la X, quién es la Y y quién es la Z aplicando esta fórmula, ¿verdad? Entonces, es una fórmula bastante bonita, digo yo creo que sí es bonita desde el punto de vista teórico, que me dice que yo puedo encontrar la solución aplicando esta fórmula de determinantes. Sin embargo, en la práctica es mucho brete, pero es demasiado trabajo calcular 4 determinantes 3 por 3. Si a mí lo que me interesa, por ejemplo, es hallar el valor de Z nada más, no sé, si yo únicamente quiero encontrar el valor de una variable, ¿verdad? Entonces tengo mis 3 clientes, tengo mis 3 productos, pero no conozco el valor de sus precios y únicamente me interesa saber el valor de la carambola. Entonces, ¿para qué voy a hacer la reducción gaussiana en donde despejo quién es la X, quién es la Y, quién es la Z, si únicamente me interesa uno de esos valores? Entonces, la regla de Kramer es muy útil en ese caso, ¿verdad? No requiero llevar a cabo toda la reducción gaussiana si al final de cuentas lo que me interesa es el valor de una incógnita. Entonces, una alternativa a realizar toda la reducción gaussiana es aplicar la regla de Kramer en el caso de que por algún motivo me interese únicamente el valor de una de las incógnitas. Entonces, se puede hallar. Profe, eso era como lo que yo le pregunté hasta ayer. Lo de la inversa. Creo que sí, como que usted decía que era como muy engorroso ya todo, hacer todo ese montón de cálculos. Sí, correcto, ¿verdad? El compañero ayer me preguntó que si existía una fórmula para calcular la inversa sin tener que hacer la reducción, ¿verdad? Creo que más o menos así, ¿verdad? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, ya la hemos visto en el caso 2x2, ¿verdad? En el caso 2x2, la inversa de una matriz 2x2 se calcula como 1 entre el determinante de la matriz donde le doy vuelta a la diagonal y le cambio el signo al resto, ¿verdad? Entonces, vea que para el caso 2x2 existe una fórmula que me permite hacer el cálculo sin tener que hacer la reducción gaussiana y sin tener que calcular nada extraño, ¿verdad? Y esa fórmula yo la puedo generalizar a matrices 3x3, 4x4, 5x5. ¿Por qué? Si yo quiero calcular el determinante, perdón, si yo quiero calcular la inversa de una matriz 3x3, ¿qué es lo que tengo que hacer en la práctica? ¿Verdad? Tengo que colocar la matriz de coeficientes, la matriz original, y resolver 3 sistemas de ecuaciones lineales simultáneos, ¿verdad? Este sistema me va a dar, si yo resuelvo este sistema de ecuaciones lineales, voy a obtener cuál es la primer columna de la inversa. Si resuelvo este sistema de ecuaciones lineales, voy a obtener cuál es la segunda columna de la inversa, y si resuelvo este sistema de ecuaciones lineales, voy a encontrar cuál es la tercera columna. Entonces, por ejemplo, hallemos la tercera columna de A inverso, ¿verdad? Esto es A. ¿Cómo se encuentra la tercera columna de la matriz inversa? Y la tercera columna corresponde a resolver, es decir, debemos resolver el sistema A, B, C, D, E, F, G, H, I, 0, 0, 1, así, ¿verdad? Pero noten que yo ya sé cómo calcular las 3 incógnitas
de un sistema 3x3 utilizando la regla de Kramer, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, ¿cuál es la, voy a llamarle, ¿cómo le llamamos? Esta es la tercera columna, voy a llamarle esto X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2 y Z3. Entonces, la tercera columna sería esta. Entonces, Z1, ¿quién sería? Y de acuerdo a la regla de Kramer, para un sistema 3x3, tengo que poner el determinante de la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I sobre el determinante de la matriz original, donde reemplazo la primera columna por la columna de las constantes, ¿no es cierto? B, C, E, F, H, I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nota que esto va a ser, voy a escribir, en vez de escribir esto todo, voy a escribir esto simplemente como 1 entre el determinante de A. Y lo que está en el numerador lo puedo calcular muy fácilmente, porque la primera columna tiene 2 ceros. Profe, pero Ajá. no debería ser en la tercera columna porque es él estaba pidiendo la tercera columna. La tercera columna significa resolver este sistema, ¿verdad? Ajá, Pero es la primera incógnita de la tercera columna. Entonces ok. sería en la primera columna. Sí, hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Estos son 3 sistemas simultáneos. Ahorita únicamente estoy buscando la tercera columna, es decir, me estoy enfocando únicamente en este sistema. Pero la primera incógnita de esa columna corresponde entonces a la, ¿verdad? Entiendo su confusión, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Estoy resolviendo 3 sistemas simultáneos, solo que ahora me estoy enfocando únicamente en esta columna, es decir, únicamente estoy encontrando quién es Z1, Z2 y Z3. Y Z1 es la primera incógnita de ese sistema. ¿Ven? Entonces, aquí me va a quedar Ok, profe. el determinante de quién. Y tapo fila y tapo columna, me queda B, C, E, F. ¿Ven? Entonces, note que yo puedo aplicar la regla de Kramer para saber cuál es la primera posición de la tercera columna. ¿Cuál sería la segunda posición de la tercera columna? Ahora, ¿cuánto sería la Z2? Z2 sería hacer este mismo cálculo, pero ahora reemplazar la segunda columna, esto sería 1 entre el determinante de A multiplicado por el determinante de A, bueno, voy a escribir esto, 0, 0, 1, aquí me quedaría A, D, G, C, F, I. O sea que esto sería 1 entre el determinante de A multiplicado por el determinante de tapo, y más, menos, va con menos A, D, C, F. ¿Cierto? ¿Y quién es Z3? Z3 sería 1 entre el determinante de A multiplicado por otro determinante. ¿Cuál? 2 por 2, donde tapo la tercera columna y pongo 0, 0, 1. O sea que me va a quedar A, B, D, E. Entonces, note que aplicando la regla de Kramer 3 veces, o sea, 3 veces digo para cada columna, puedo encontrar las variables que aparecen en la matriz inversa. Note que todas van a tener como un factor común el determinante de A. Es decir, que la matriz inversa, yo la podría escribir como un factor común de 1 entre determinante de A por una matriz donde cada una de sus entradas es un determinante 2 por 2, ¿no es cierto? Por ejemplo, Z3, este determinante iría acá. Z2, este determinante con el menos iría acá. Z1, este determinante iría acá. Y lo mismo lo puedo repetir para la columna 2 y para la columna 1. Es decir, que la matriz inversa yo la puedo escribir como 1 entre el determinante de la matriz original multiplicado por una matriz donde cada entrada es un determinante. O sea que esto ocupa calcular
un determinante 3 por 3, este que está acá, ¿verdad? Y 9 determinantes 2 por 2. Y cada determinante 2 por 2 ocupa 2 multiplicaciones y una resta. Cada determinante 3 por 3 ocupaba, dijimos, alrededor de 17 operaciones. O sea que en total ocupo realizar 17 por, aquí tengo 18, tengo 35, y al final tengo que multiplicar, tengo 36. O sea que todo esto son no menos de 36 operaciones. Y es una fórmula, pero usted me preguntó si existía, y si existe. Esa es. Ahora, ¿le gusta? A mí no me gusta. ¿A usted le gusta? Pues bienvenido sea y utilícela. ¿No? Nadie le dice que no la puede usar. Yo digo, es demasiado trabajo para hacer algo que lo podemos hacer calculando la reducción gaussiana, ¿verdad? Si yo coloco la matriz original, y aquí pongo la matriz identidad, y le aplico la reducción gaussiana, voy a obtener, en el caso de que la matriz sea invertible, la matriz identidad al lado izquierdo, y al final voy a obtener aquí la matriz inversa. ¿Cuántas operaciones tengo que hacer? Sí, yo creo que menos. Yo creo que menos operaciones. O sea, 36 son bastantes. Entonces, yo creo que menos operaciones tengo que hacer acá, menos que 36 operaciones. Entonces, yo creo que es más eficiente llevar a cabo la reducción gaussiana que aplicar esta fórmula. Y note que si aumento, si luego 4 por 4, el argumento sirve. Yo puedo expresar la inversa de la matriz 4 por 4 utilizando 16 determinantes 3 por 3. Pero ya solo decirlo cansa, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama la fórmula de la adjunta. Entonces, a esta matriz formada por estos determinantes 2 por 2 se le llama la adjunta. Y lo que dice este cálculo es que para calcular la inversa, lo que hay que hacer es calcular la adjunta, dividirla entre el determinante, y esto nos da la matriz inversa. Sin embargo, en la práctica, este cálculo es tremendamente, ¿verdad? Si uno de estos es costoso, imagínense cuántos son todos estos, ¿verdad? Entonces, es una opción, ¿verdad? Es una opción que existe. El compañero estaba curioso si existía una fórmula que me permita calcular el determinante de una matriz general utilizando determinantes, y la respuesta es que sí, pero son cálculos muy costosos, ¿verdad? Alrededor de 36 operaciones, ¿verdad? Productos y restas, para hacer el cálculo de una matriz 3x3. Para una matriz 4x4, los invito a que hagan el estimado de cuántas sumas, cuántos productos, cuántas restas hay que hacer. Son muchos, ¿verdad? Pero sí, bueno, ahí está la respuesta, sí existe. Ok. Profe, Sí. ¿podría subir un toquecito a Z2? Es que me faltó copiar un número. Z2. Gracias. Ok. Bueno, este repaso se extendió 2 horas, lo cual me lleva a pensar qué hago con el tiempo que me queda. ¿Verdad? Que nos queda más o menos 50 minutos, lo cual es bastante, pero no sé si quiero, no sé si Profe, quiero sí, dígame. ¿podría hacer un ejemplo con reducción gaussiana? Es que no me acuerdo más o menos cómo era. Para sacar ¿Para la qué? inversa. ¿Para el cálculo de la inversa? Sí, exacto. Sí, hagamos un ejemplo. Hagamos una cosa. La tarea 3 que abre mañana a partir de las 7 a.m. tiene 2 o 3 preguntas con el tema de, ¿cómo se llama? De geometría vectorial. Por cuestiones de tiempo, pues creo que sería muy tonto tratar de empezar el tema solo para que ustedes puedan hacer 3 preguntas de la tarea. Entonces, vamos a dejar el inicio del capítulo 3 para el viernes, y lo que voy a hacer es que en vez de que la tarea sea de miércoles a domingo, como es lo establecido,
va a ser de miércoles a miércoles, de forma que a partir del viernes ya tengan la materia necesaria para hacer esas 3 o 4 preguntas acerca de geometría vectorial. Entonces voy a extender un poco la longitud de la tarea para no correr, ¿verdad? Porque tampoco tiene mucho sentido correr hoy y empezar con geometría solo para poder hacer 3 o 4 preguntas de la tarea. Entonces vamos a terminar con la materia hasta acá. Voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Que el compañero me acaba de solicitar. Pero ya la materia la empezamos el viernes. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿verdad? De el cálculo de A inverso usando reducción gaussiana. ¿Ok? Entonces, en general, recordemos que esto no depende del tamaño. Esto es una técnica que me permite calcular la inversa de cualquier matriz cuadrada, ¿verdad? Eso sí. Utilizando reducción gaussiana. ¿Cuál es la idea? Usted resuelve n sistemas simultáneamente. Note que lo que estoy colocando del lado derecho no es una columna de constantes, son n columnas de constantes, ¿verdad? Entonces, esto es equivalente a resolver n sistemas simultáneamente. Entonces, si usted aplica la reducción gaussiana a esta matriz y sucede que al aplicar la reducción gaussiana usted llega a la matriz de identidad. Llegar a la matriz de identidad es equivalente a decir que estos sistemas tienen solución única. Entonces, si esos sistemas tienen solución única, lo que usted encuentra del lado derecho son las columnas de la matriz que anda buscando, la matriz inversa. Entonces, por ejemplo, hagamos un caso, no sé, 3×3. Consideremos A, la matriz, no sé, 1, 1, voy a poner varios unos para que no tenga que hacer muchas multiplicaciones raras, ¿verdad? Un 0 por acá, 2, 3, 0, otro 1, ¿por qué no? 5. No, aquí otro 2. ¿Ok? Entonces, calculemos la inversa de esta matriz. Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir? Bueno, para calcular la inversa de esta matriz, lo que hacemos es resolver 3 sistemas de ecuaciones lineales de forma simultánea. Uno para la primera columna de esa matriz, de matriz inversa, otro para la segunda columna y otro para la tercera columna de la matriz que ando buscando. Entonces, en particular, en este caso, bueno, yo puse una matriz con números bastante pequeños y bastante bonitos para que los cálculos no se nos salgan de la mano. Note que la primera columna ya se encuentra en su forma reducida. Ya logramos lo que uno desea obtener a la hora de aplicar la reducción gaussiana, que es colocar un 1 en esta posición y 0 en el resto. Ok, entonces la columna 1 ya está, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Por ejemplo, voy a aprovechar que tengo un 1, en esa posición y voy a subir, voy a intercambiar estas filas para que este 1 aparezca en la posición que debería aparecer, que es esta. Entonces, si yo intercambio la fila 2 con la fila 3, aquí me va a quedar 0, 0, 1. La fila 1 no la toco. Bueno, de hecho, toquémosla. ¿Verdad? ¿Por qué la fila 1 tengo que tocarla? Porque yo quiero poner un 0 en esa posición. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la fila 1 le voy a quitar la fila 3. Entonces, vea que 1 menos 0 no afecta este 1. Eso es algo bueno. 1 menos 1 me queda 0. 1 menos 2 me queda menos 1. 1 menos 0 me queda 1. 0 menos 0 me queda 0. 0 menos 1 me queda menos 1. ¿Okay? Entonces vea que ya utilizando este 1 logré poner un 0 en esta posición. Y ahora voy a utilizar ese mismo 1 para colocar un 0 en esta otra. ¿Cómo? Y hago exactamente lo mismo,
Solo que ahora, note que tengo que multiplicar primero por menos 2. Entonces, menos 2, menos 4, 0, 0, menos 2. Entonces ahora hago 0 menos 0, este 0 que está acá. 2 menos 2, 0. 3 menos 4, menos 1. 3 más menos 4, menos 1. 0 con 0, 0. 1 menos 0, 1. 0 más menos 2, menos 2. Y si ustedes me permiten, dado que ya obtuve una fila de la tabla del Sudoku 001, pero con signo negativo, simplemente multiplico toda la fila por menos 1. Bueno, de hecho, ahora que lo veo, antes de hacer esa simplificación, voy a utilizar este menos 1. Voy a utilizar este menos 1 para poner ceros encima. Entonces aquí me quedaría 0, 0, 1. 0, 1, menos 2. Y ahora, para poner un 0, donde está ese 2, multiplico por 2, me quedaría 0, 0, menos 2, 0, 2, menos 4, y sumo. Aquí me va a quedar 0, 1, 0, 0 con 0, 0, 0 con 2, 2, 1 con menos 4, menos 3. Y este 1 se lo sumo a este menos 1 y me quedaría 1, 0, 0, 1 más 1, 2, 1 más 0, 1, menos 2, menos 1, menos 3. Eso quiere decir que A inverso tiene que ser lo que aparece en la parte ampliada del sistema, ¿verdad? Eso quiere decir que A inverso es 2, 1, menos 3, 0, 2, menos 3, 0, 1, menos 2. Sí, Kevin, adelante. Profe, ahí cuando sumó la ecuación 3 a la ecuación 1, ¿por qué le sumó 1 a todo? No era más bien, digamos, bueno, 0 con 1, 1. Aquí lo que hice fue este 1 con este menos 1 da 0. ¿Verdad? Ajá, Este 0 con este 1, no, perdón, ¿cómo es? ajá, sí, Este 0 con este. Ok, aquí cometí un error, ¿verdad? Esto es un 1, ¿verdad? correcto, sí, Este es exactamente un era 1, eso. este es un 1. Este 1 con este, no, perdón, este 1 con este 0 da un 1, y este menos 2 con este menos 1 queda un menos 3. Ok, entonces pareciera que sí, que me equivoqué con este, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué en la Sí. tercera fila nada más le cambió el signo al menos 1 y lo puso como 1 positivos y luego el 1 y menos 2 los dejó con negativos? Déjeme ver si es correcto lo que usted me está diciendo. Este menos 1, 0. Dejé estos iguales, dice usted. Sí, que los dejó sin cambiar de signo. Aquí cometí un error, ¿verdad? 1, y aquí es más, ¿verdad? Y si cometí un error aquí, quiere decir que cometí un error al sumar con la fila 1, ¿verdad? Revisemos. Entonces aquí me quedaría 0 con 1, 1. Menos 1 con 0, esto es un menos 1. Y más 2 con menos 1 es un 1. ¿Ok? Entonces parece que aquí cometí un error, que sería un más 1. ¿No? ¿Ok? Pareciera que eso es. Ok, veamos a ver si me equivoqué o no. Ahora sí, esto sí lo puedo verificar. ¿Cómo verifico yo que este cálculo es correcto? Si usted lo multiplica por la matriz original, la matriz original es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 3, 0, 1, 2. Si usted lo multiplica por la matriz que acabamos de obtener, esperemos que esté correcta, nos tiene que dar, si está correcto, la matriz identidad. Entonces vamos a ver. Fila por columna. 1 por 1, 1. Y el resto da 0. Entonces vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí llevamos este 1. Este 1 es correcto. Hagamos la siguiente fila. La siguiente fila. Perdón. Fila por columna. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1. 1 por 2, 2. Entonces llevo 1 positivo. Ahí ya encontré un error. Y el error es
que esto era un menos 1, ¿verdad? Ok, ahí vamos corrigiendo. Esto era un menos 1, ¿verdad? Solo que lo corregí aquí y no lo corregí en la final, ¿verdad? Pero ahora sí, fíjate que 1 por menos 1 da menos 1. 1 por menos 1 da menos 1, llevo menos 2. Y en el centro tengo 2, o sea que tengo un 0. Perfecto. Vamos a la que sigue. Columna, fila por columna, tiene que dar 0. Entonces, 1 por 1, 1. 1 por menos 3, llevo menos 2. Ah, o sea, aquí hay otro error, entonces. Ah, aquí está, es un más, yo no lo corregí, ¿verdad? Ok, listo. 1 por 1, 1. Los extremos suman 3 y el medio suma menos 3, o sea que da 0. Hagamos, no sé, hagamos tal vez una más al azar. Hagamos fila por columna. 0 con lo que sea da 0. 1 con menos 3 da menos 3. Y 2 con 2 da 4. O sea que me da 3, menos 3 más 4 es 1. Y así sucesivamente podemos verificar que la matriz obtenida es la correcta. Veamos tal vez para que ustedes vean cómo podríamos haber utilizado la regla de Kramer. Por ejemplo, si yo quiero encontrar esta posición ocurre en la segunda columna, en la posición 2. Es decir, que en este sistema estaremos resolviendo con esta columna. Entonces, calculemos cuánto es este número 2. Este número 2 ocurre en la posición 2, 2, ¿verdad? Entonces tiene que ser lo que llamé antes y sub 2. ¿Verdad? Estoy utilizando esta notación de acá, ¿verdad? En la posición 2, 2 va la y, que va en la segunda posición. Pues, ¿qué sería? Sería, en el denominador va el determinante de la matriz original, digamos, la matriz 1, 1, 1, 0, 2, 3, 0, 1, 2. ¿Y qué va en el numerador? En el numerador tendría que reemplazar la segunda columna por la columna 0, 1, 0. Y el resto lo da igual. 1, 0, 0, 1, 3, 2. ¿Y cuánto da esto? Ayúdenme ustedes. ¿Cuánto da el determinante de la matriz de abajo? ¿Cuánto da el denominador? Note que si expando por esta columna, porque tiene dos ceros, me quedaría 1 por el determinante de esta matriz 2 por 2, que es 4 menos 3. O sea que en el denominador va un 1. ¿Cuál es el determinante de la matriz del que aparece en el numerador? Y por ejemplo, si expandimos por esta fila, pues tiene dos ceros, ¿qué me quedaría? Más, menos, más, menos, más. ¿Qué me quedaría? 2 multiplicado por el determinante de cuál matriz? De la matriz 2 por 2, de la entidad, de hecho, me queda 1 por 1 menos 0 por 0, que es 1. O sea que aquí me queda 2 por 1 entre 1 me queda 2, que es exactamente lo que obtuvimos en esta expresión. Por ejemplo, ¿cuál sería esta posición? Verifiquemos que lo hicimos bien. Esto sería la Z2 en la notación que utilicé anteriormente. En el denominador aparece lo mismo, o sea, aparece un 1. ¿Qué aparece en el numerador? Estoy en la tercera columna, pero en la posición 2, o sea, la segunda incógnita. O sea, que tengo que reemplazar esto por 0, 0, 1. Y el resto lo dejo igual, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? 1, 0, 0, 1, 3, 2. O sea, que aquí me va a quedar entre 1, ¿qué cosa? Y por ejemplo, puedo desarrollar por la segunda fila. ¿Cuál será el signo? Más, menos, más, menos. O sea que aquí me queda negativo 3 multiplicado por ¿cuál matriz? Esta y esta. 1, 1, 0, 0 es 1. O sea que en esa posición va un menos 3. Y en efecto, un menos 3 es lo que va en esa posición. ¿Ok? Y así sucesivamente, ya que uno puede verificar de muchas formas que el cálculo que acabamos de hacer es el correcto. O sea, uno puede verificar posición por posición utilizando la regla de Kramer, o puede multiplicar por la inversa para verificar que se obtiene la matriz identidad. ¿Ok? ¿Ven? ¿Una pregunta? Todo claro, profe. Ok, quedemos entonces hasta acá. Sí los invito a que revisen la sección correspondiente de determinantes en el libro, en cualquier libro.
el libro de Grossman, que es el que les compartimos en el entorno virtual, lo pueden revisar para que vean otras propiedades de la función determinante. Una propiedad bastante útil es que uno puede calcular el determinante haciendo operaciones de fila. Entonces, uno puede calcular el determinante en cualquier paso de esta simplificación y debería ser el mismo. Bueno, no exactamente el mismo, ¿verdad? Porque si usted multiplica por constantes, se modifica. Pero uno puede calcular el determinante aplicando operaciones de fila. ¿Para qué? Para detectar si existe esa repetición que yo llamo, ¿verdad? Esa dependencia. Entonces, hay varias propiedades que uno puede aplicar a la hora de el cálculo de determinantes, pero como les digo, al final de cuentas, esas propiedades tienen un carácter más teórico, ¿verdad? Es como, ¿verdad? A la hora si usted quiere probar un teorema que involucra el cálculo de determinantes, pues usted puede realizar cierta manipulación de forma que se simplifique o que las propiedades que usted anda buscando se manifiesten de forma más clara. Pero en la práctica es lo que nos compete a nosotros, es una función. Usted se la da a la calculadora, se la da a la computadora y le dice, el determinante es 500. Usted, la mayoría del tiempo, lo que quiere saber es si es 0 o no es 0. Entonces, si le da que el determinante es 500, usted ya sabe varias cosas acerca de la matriz. Ya sabe que es invertible. Ya sabe que cuando usted aplica la reducción gaussiana, obtiene la identidad. Ya sabe que sus filas no son dependientes. Entonces, todo ese tipo de cosas está codificada en ese número. A usted lo que le interesa es ese número. Y ese número se lo da a usted una calculadora, se lo da a una computadora, o bueno, en el peor de los casos, lo calcula a mano. Pero los invito, ¿verdad?, a que revisen esas propiedades que a veces son muy útiles, ¿verdad? A veces me permite que ese cálculo costoso sea un cálculo barato, ¿verdad? Entonces, los invito a que revisen esas propiedades. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. No, profe, todo claro. Perfecto, entonces nos vemos el viernes. El viernes, entonces, voy a intentar que los repasos sean más cortos y no perder, entre comillas, tanto tiempo y poder avanzar, ¿verdad? La idea es que no nos quedemos atrás respecto de la cátedra. Sebastián, adelante. No, que si ahora me puedo quedar para preguntarle algo. Voy a dejar de grabar nada más. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Hasta luego. Profe, gracias.